estándares de sustentabilidad y se hace un proceso participativo, tanto para la etapa de definición de actividades como para la definición de criterios técnicos. Eso pasa durante todo el año 2024. El 2025 se publica el anteproyecto en enero para revisión de todos y en abril finalmente se responde a la consulta ciudadana y ahora acaba de salir ya publicado en mayo la versión final. Entonces, ya. ¿Qué es lo importante de la taxonomía? La taxonomía lo que busca es que si se va a financiar una actividad económica que venga a aportar a la mitigación o a la adaptación o a disminuir los impactos sobre el medio ambiente, tiene que cumplir con aportar o con contribuir, ¿cierto?, a 6 objetivos medioambientales, que estos están definidos en un reglamento de la Comunidad Europea. Los objetivos medioambientales son mitigación al cambio climático, adaptación al cambio climático, que son más o menos bien conocidos por todos, uso sostenible de recursos hídricos y marinos, transición hacia una economía circular, prevención y control de la contaminación y conservación y restauración de ecosistemas y biodiversidad. En el caso de Chile se definieron que en un principio esta primera versión se iba a trabajar con 9 sectores productivos. Entonces está agricultura y ganadería, silvicultura y pesca, minas y canteras, hay uno está tapado ahí, se me tapó, industrias y manufactureras, electricidad, suministro de agua, evacuación de agua, todo el tema de aguas y desechos también de aguas, y ahí también está la gestión de residuos, construcción, transporte, almacenamiento, información y comunicaciones y actividades inmobiliarias. En el caso de nosotros, tuvimos que trabajar en construcción y actividades inmobiliarias, y hay unas reglas mínimas que se deben cumplir para la taxonomía, y que es que en el caso de Chile, que 2 de los objetivos medioambientales sean asociados a contribución sustancial. Voy a explicar un poquito más adelante eso. Los 6 tienen que aportar a no hacer daño significativo y todos deben cumplir salvaguardas mínimas sociales. ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos de contribución sustancial, bueno, lo voy a profundizar más adelante, que realmente es un aporte más allá es más aspiracional, es más allá de lo que implica la norma. No hacer daño significativo, ¿cierto? Es, obviamente, no aumentar el daño. Y la parte de salvaguardas mínimas sociales es que las actividades sean desarrolladas cumpliendo con las leyes laborales, con los derechos humanos, con equidad social, igualdad de género y una serie de criterios asociados a eso. Entonces, estos son los 3 conceptos principales que hay que tener claro en la taxonomía cuando uno lea estos documentos. Uno, ¿qué son los criterios técnicos de selección? Yo siempre digo, para nosotros del sector construcción son los estándares de construcción. Nosotros sabemos, ya tenemos, a diferencia de los otros sectores, que esto es muy importante, nosotros ya tenemos cierta relación con estándares. Tenemos las certificaciones que ya llevan casi 30 años en Chile, o 25 años en Chile, no sé. Entonces ya sabemos qué son los estándares, que son básicamente condiciones que permiten que una actividad pueda contribuir en forma sustancial a estos objetivos medioambientales. Pero también puede ser sustancial o no sustancial. Cuando hablamos de contribución, entonces los criterios técnicos pueden ser con contribución sustancial o pueden simplemente no hacer daño significativo. Entonces, contribución sustancial siempre hay que entenderlo como algo aspiracional. Entonces, en eficiencia energética es un ahorro de energía por sobre una línea base. En economía circular también es un porcentaje de circularidad, ¿cierto?, en un proceso. En eficiencia hídrica lo mismo. Pero cuando hablamos de no hacer daño significativo, es que si yo hago un edificio que es energéticamente eficiente, no contamine el aire, por ejemplo, o no contamine el agua. Preocuparme de que la actividad no haga un daño significativo. Entonces, en general, lo que se nos pidió en el desarrollo es que no hacer daño significativo es alinearse a las políticas ambientales del país, ya cumplir con los reglamentos y normas ambientales. Ya, entonces, el proceso de desarrollo de la taxonomía consistió primero en definir qué son las actividades económicas elegibles de los sectores construcción y actividad inmobiliaria. En el caso de construcción, bueno, en todos los casos en realidad, lo primero es que nos basamos en un sistema internacional de clasificación.
¿ya? Que está definido por las Naciones Unidas y que las siglas son CIU. Y este sistema categoriza al sector construcción, por ejemplo, de esta manera. Establece que hay 3 divisiones, una de construcción de edificios, otra de obras de ingeniería y otras de otras actividades especializadas. Y en construcción de edificios está construcción de edificios nuevos y está construcción de edificios existentes. Y ahí también está que sean residenciales, no residenciales, está como todo el paquete dentro de eso. Por otro lado está las obras de ingeniería, donde está todo lo que es vial, ¿cierto? Construcción de carreteras, servicios públicos y construcción de otras obras civiles. Y finalmente las actividades especializadas, que son cosas más específicas, como demolición, instalaciones eléctricas o terminaciones u otras, ¿ya? Lo que nosotros hicimos fue analizar 9 taxonomías, cómo 9 taxonomías clasificaban sus actividades económicas. Entonces, la mayoría se basaba también en este sistema y agrupaban también temas de construcción. Entonces, analizamos la de la Unión Europea, Colombia, Asia, México, Costa Rica, Singapur, República Dominicana, Panamá y China. Y a partir de eso dijimos, ok, ya, cada uno tenía por supuesto su clasificación y nosotros lo comparamos a su vez con el sistema de clasificación nacional. Nosotros tenemos el INE y el Servicio de Impuestos Internos, que ambos están alineados con el CIU. Así que en realidad es muy fácil la lógica, es bastante universalizada ya de clasificación. Pero también teníamos que analizar cómo estas actividades se ponderaban con las políticas ambientales y económicas en Chile. Analizamos, por ejemplo, nos pidieron particularmente analizar estas actividades con respecto a su relevancia en la parte económica, Producto Interno Bruto, y en la parte de cómo se relacionaban con los 6 objetivos medioambientales. Y para eso analizamos los presupuestos del último año, de los últimos 2 años en realidad al final, de los ministerios de Vivienda, Obras Públicas, Transporte, cómo dividían las actividades, cómo le daban a qué tipo de actividades le daban más prioridad. Las cuentas nacionales también del Banco Central, estadísticas de impuestos internos de actividades económicas y también estudios del Departamento de la Cámara de la Construcción. Aquí el aporte que hizo impuestos internos fue bien relevante porque tiene efectivamente, ocupa esa clasificación y se saben las ventas, ¿cierto? Están públicas en el fondo la facturación de las diferentes actividades y uno puede identificar cuáles son más relevantes que otras, porque en los presupuestos ministeriales obviamente hay actividades que son más prioritarias para un ministerio y otras para otro. Entonces, el tener las cuentas nacionales, las estadísticas de impuestos internos, nos dio como toda una ecuación de poder entender qué actividades movilizan más la industria. Y eso nos llevó después a hacer ciertas diferencias con respecto a cómo lo abordaban otros países. Y la relevancia con respecto a los objetivos medioambientales, lo que hicimos fue cruzar, ¿cierto?, cómo se abordaban cada una de estas actividades en los diferentes documentos de política pública que hay de sustentabilidad para la construcción, o a nivel nacional, como el NDC, la Estrategia Climática a Largo Plazo, la Estrategia Financiera, la Estrategia Nacional de Energía, etcétera, ¿ya? Entonces, ese fue el análisis y ver cómo se estaba abordando cada uno. Una vez, cuando se hizo una propuesta de actividad económica, se hizo un proceso de revisión participativa, se invitaron a varios actores, algunos de ustedes participaron en ese proceso, y bueno, se dejó como una primera definición de actividad económica y después pasamos a trabajar con los criterios técnicos de selección. Para los criterios técnicos de selección, lo primero que se hizo fue volver a analizar cómo cada una de las taxonomías internacionales estaba abordando dentro de su actividad económica cada uno de estos criterios de selección y si los abordaba como contribución sustancial o como no hacer daño significativo. Entonces se revisamos 9 jurisdicciones, finalmente China era bastante diferente a todo lo demás, pero igual se revisaron más de 30 actividades económicas y cómo abordaban estos criterios técnicos. En algunos casos, algunas de las actividades
no estaban abordadas en el sector construcción en otros países, sino que estaban abordadas en otros sectores. Entonces tuvimos que trabajar con los sectores de transporte, sectores de energía, manufactura de otros países y por lo tanto también con los chairperson de eso en Chile. Entonces también teníamos un intercambio constante, sobre todo con transporte, eran los más proactivos en ese sentido. Y bueno, y se hizo toda una matriz de criterios técnicos, entonces con contribución sustancial, con enfoque de contribución sustancial y con enfoque de no hacer daño significativo. Luego se revisaron las certificaciones que estaban en Chile, más masivas, porque probablemente claro, no está ahí Passive House, pero también se revisó. Y cuáles eran los criterios o los estándares que definía cada una de estas certificaciones o la calificación para mitigación, adaptación, todo el tema de transición a economía circular, la parte hídrica, etc. Entonces se hizo todo también un cruce con esos requerimientos, porque la idea era tratar de obviamente, de establecer criterios que ya están implementados, porque también, a diferencia de otros sectores, el sector construcción, como dije en un principio, ya contaba con certificaciones, contaba con estas certificaciones, por lo tanto hay un conocimiento, hay un estándar, hay una industria que se está movilizando, el mercado financiero ya está aplicando estas certificaciones también en los incentivos a demanda, y eso no pasaba en otros sectores, no pasa en manufactura, no pasa en minería, no pasa en energía, entonces bastante diferente el escenario para nosotros. En el caso de nosotros, el sistema financiero es como un instrumento más que llega para la construcción. En otros segmentos, en otros sectores no pasa eso. Probablemente después, Camila, ¿es tu nombre? Puedes comentar un poquito de eso. Bueno, entonces revisamos las certificaciones y luego lo alineamos con también las estrategias nacionales, internacionales, y hicimos la propuesta de los criterios técnicos y hicimos una revisión y una retroalimentación en reuniones con diferentes equipos. Ahí trabajamos por actividad económica con diferentes, yo creo que voy a pasar aquí, porque lo que hicimos fue reuniones para revisar los criterios técnicos con grupos que trabajaran en cada una de estas actividades económicas. Las actividades económicas propuestas, en el caso de Chile, dividimos lo que es construcciones nuevas de residencial a no residencial y lo que es reforma y renovación residencial y no residencial. En otras taxonomías esto está todo en construcción, ya todo junto. También hicimos, en vez de hablar de construcción de carreteras, hablamos de construcción de infraestructura para el transporte, porque, bueno, al reunirnos también con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Obras Públicas, hay diferentes carteras en Chile que trabajan eso, y se concluyó que era más práctico tenerlos a todos como en infraestructura para el transporte, luego construcción de infraestructura para servicios públicos, luego infraestructura industrial y de prevención, y bueno, demolición y preparación de terreno, y instalaciones eléctricas y actividad inmobiliaria. Entonces, dentro del sector de actividad inmobiliaria se dejó una actividad. Y eso es porque en general a nivel global también se vincula actividades inmobiliarias con las actividades del sector construcción. Ahí estuvimos con la ADI en hartas conversaciones posteriores, pero se ajustó la definición, así que estoy feliz finalmente. Bueno, y estas actividades tienen que incorporar, por una parte, aportes directos a los 6 objetivos medioambientales. Pueden ser actividades habilitantes que permitan cumplir con aportes a las 6 objetivos medioambientales, o ser actividades de transición, o sea que quizás hoy día no aportan a los 6 objetivos, pero sabemos que en el futuro podrían aportar, porque cambian ciertas condiciones de mercado, etc. Entonces, en ese sentido están consideradas. Bueno, finalmente, el encargo en esta ocasión, en esta primera versión de la taxonomía, era que teníamos que entregar criterios técnicos de selección para contribución sustancial solo en 2 objetivos medioambientales, en mitigación y adaptación, y criterios técnicos de selección
para no hacer daño significativo en los 6 objetivos medioambientales. Ese fue un tema también importante destacarlo porque nosotros tratamos de dar la pelea de que ojalá para el sector construcción existiera la publicación de la contribución sustancial para los 6 objetivos medioambientales, porque, como dije antes, hay un mercado ya funcionando en eso. Para nosotros no es ningún esfuerzo no hacer daño significativo, cumplir con la normativa. Pero bueno, no pasaba lo mismo con los otros sectores y se tenía que homologar esta versión. Entonces, se publicó, ¿cierto?, con estos 2 objetivos, con contribución sustancial, y los demás no hacer daño significativo. Y, no sé mucho, pero voy a mencionar, porque esto se va a abordar probablemente mañana en los talleres con mayor profundidad, pero lo que se acordó finalmente es que en los criterios técnicos de contribución sustancial para mitigación se abordan en 2 etapas, ¿no? Etapa de diseño y etapa de construcción. Y esto es porque ya hay una escuela en ese sentido, dado las certificaciones, ¿no? Entonces, como criterio técnico en etapa de diseño, se debe cumplir con 2 criterios, ¿ya? Uno, que se demuestre a través de una precertificación o precalificación una letra o un porcentaje de ahorro según el tipo de certificación. Y el segundo punto es que se declaren las emisiones operacionales equivalentes a B6 según la norma EN 15978 de acuerdo a el indicador que arroja la calificación energética o la certificación de vivienda o LEED para poder documentar cuáles las emisiones operacionales, ¿cierto?, de cada uno de los proyectos. Y después en la etapa de construcción se pide documentar la cantidad y frecuencia de la maquinaria de baja o nula emisión, que eso ya es un requerimiento del Ministerio de Medio Ambiente, y luego se pide reportar las emisiones incorporadas en etapa de producto. Estos son al menos uno de los 2, a diferencia de esto que son los 2. En el de abajo sería uno de los 2, reportar las emisiones incorporadas en etapa de producto, o sea, bajo la norma 15978 de la etapa de la A1 a la 3, en al menos 2 materiales de elementos estructurales y 2 elementos y otros 2 elementos con declaración ambiental de producto, ¿ya? Ahora, estos criterios técnicos es una batería de estándares, ¿cierto?, que se le entrega al sistema financiero para que ellos decidan qué usan de esto. A diferencia de una certificación que dice hay un mínimo de cumplimiento, tienen que cumplir con mitigación, adaptación, no sé qué. En este caso, el sistema financiero cuenta con tiene disponible a su haber, en el fondo, este documento para poder decidir qué solicita. Ya, en el caso de adaptación, se desarrolló una propuesta para el sector construcción, pero finalmente el equipo coordinador, el Ministerio de Hacienda, definió que en el caso de adaptación se iba a alinear a criterios comunes, porque era muy similar lo que se solicitaba en cada sector. En contribución sustancial, finalmente lo que se pide es que se evalúe si la actividad va a tener algún tipo de amenaza y riesgo climático, y se propone una metodología para eso. Entonces, primero si está expuesto, ¿cierto?, alguna amenaza y por lo tanto después a algún riesgo, y en el caso que sí, que se proponga alguna solución, ¿no?, alguna propuesta de adaptación. Eso es básicamente lo que se pide en el caso de contribución sustancial. Entonces es que se implementen soluciones que aumenten la capacidad de adaptación al sistema o a la actividad y que demuestre cumplimiento, que demuestre con un cumplimiento que la actividad, ¿cierto?, aporta a la adaptación, o que el sistema, las medidas que va a incorporar van a poder aportar a la adaptación de esta actividad. Ya, eso es con respecto a adaptación. Y luego está no hacer daño significativo, que como les dije es alinearse bastante a la normativa vigente. Entonces, si nos vamos a mitigación, dice
cumple con al menos uno de los siguientes, son 4, ¿no? Entonces, cumplir con la reglamentación térmica, cumplir con, si estás en zona saturada, cumplir con el estándar PDA, que el sistema de calefacción no dependa de biomasa en zonas urbanas y cumplir con el requerimiento, en este caso, de gases de efecto invernadero para refrigerantes que tiene la certificación Vivienda Sustentable y que está bajo el decreto 2019. Y en el caso de adaptación, y eso también sucede en el caso de uso sostenible de los recursos hídricos, se hace referencia a criterios técnicos, a criterios comunes, del NDC. En el caso de adaptación, para no hacer daño significativo, es evaluar el riesgo y documentar cuál es el riesgo, pero no tomar la medida. Tomar la medida de adaptación está en contribución sustancial. Y en el caso de recursos hídricos, en general, y al igual que en el siguiente, es evaluar el tipo de daño que pueda generar la actividad o que puede estar expuesto a la actividad relacionado a recursos hídricos y a contaminación del agua. No hacer daño significativo es así. Básicamente es evaluar. Y también en la parte de, aquí hay un error, esto es en la etapa de diseño y esta en la etapa de construcción, es asegurar la hermeticidad de las cañerías. Y en economía circular, en no hacer daño significativo, lo que se pide es que al menos, se pide cumplir con al menos uno de las dos, en la etapa de diseño, uno de esos 2 puntos, que al menos un producto instalado cuente con declaración ambiental de producto y que en la etapa de diseño también que se documente el porcentaje de elementos con tecnología de industrialización que cuenta el proyecto, básicamente. Y en la etapa de construcción también debe cumplir, en este caso debe cumplir con los 2 criterios que se solicita acá, que es contar con un plan de gestión de residuos y en las regiones donde es factible declarar en qué centro de disposición o de valorización se dispusieron los residuos. En el caso de prevención y control de contaminación, este criterio técnico está asociado a la contaminación del aire, del ruido, ese tipo de cosas. Entonces, lo que se pide acá, y de nuevo hay un error acá en la transcripción, porque esto es etapa de diseño y etapa de construcción. En la etapa de diseño se pide cumplir básicamente con la normativa ambiental, con la normativa que hay vigente de material particulado, de contaminación de ruido, etc. Y en la etapa de construcción, en zonas saturadas, cumplir con el estándar, esto está bien, de ventilación, en la etapa de operación, cumplir con el estándar de ventilación en las zonas saturadas, con el PDA y con que los sistemas de calefacción no generen una combustión al interior de las viviendas. Y finalmente, conservación y restauración de ecosistemas. También aquí se pide cumplir con la normativa vigente asociada a protección de biodiversidad y eso para todas las actividades, para todos los sectores. Y bueno, salvaguardas mínimas es un capítulo independiente, lo desarrolló otro equipo, pero está asociado, como les dije, a las políticas de cumplir con la normativa laboral, con derechos humanos y temas asociados ya a la parte social. Así que esa es la presentación. No sé si tienen preguntas, hay un espacio de preguntas, así que ahí, Gaby, no sé si... Sí, aprovechando que tenemos un tiempito antes del segundo panel, no sé si querían hacer algunas preguntas. Tenemos, a ver, unos 10 minutos